Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la maestra de nutrición deportiva Montserrat Martínez Alarcón y el día de hoy voy a presentarles el resumen de un artículo muy interesante llamado Análisis de las características de las lesiones en deportistas juveniles de fútbol elite en Indonesia, de la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención del catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte del Instituto de Estudios Superiores en Ingeniería Educativa, desde la ciudad de Chignapan, Puebla, el día 29 de octubre del 2025. El fútbol es un deporte intermitente y de alta intensidad. Va a exigir una combinación compleja de esfuerzos anaeróbicos y aeróbicos, lo que va a conllevar a una considerable intervención en cuanto al riesgo de fatiga y lesiones musculoesqueléticas, especialmente en jóvenes que se encuentran en pleno desarrollo fisiológico. El artículo de Preanto, del que vamos a hablar el día de hoy, responde a la necesidad al analizar las características de la frecuencia y los factores asociados a las lesiones en futbolistas juveniles de Indonesia, abarcando categorías de sub-14, sub-16, sub-18 de la Elite Pro Academy. El estudio de diseño de corte retrospectivo evaluó la relación entre el índice de masa corporal, el tiempo de exposición al entrenamiento y la incidencia de lesiones a partir de una muestra de 838 jugadores. El valor de este estudio va a radicar en que la generación de datos empíricos sobre la epidemiología de las lesiones en un contexto poco explorado, permitiendo no solo comprender los factores intrínsecos como el estado físico, la maduración ósea o la nutrición, y extrínsecos como la carga de entrenamiento, las condiciones del terreno, que influyen en la aparición de las lesiones deportivas, sino también formular estrategias de intervención basadas en evidencia científica. La población comprendió de futbolistas varones de 2 a 19 años pertenecientes a 18 equipos juveniles de la Elite Pro Academy de Indonesia. Los criterios de exclusión eliminaron a jugadores inactivos durante el último mes, quedando una muestra final de 838 jugadores. Los investigadores recopilaron información sobre edad, peso, estatura y antecedentes de lesiones. El análisis estadístico incluyó medidas descriptivas y pruebas chi-cuadrado para examinar la relación entre el IMC, tiempo de exposición y lesiones. Los resultados principales fueron que no existía asociación significativa entre el IMC, que es el índice de masa corporal, y la incidencia de lesiones, pero sí se hay una relación significativa entre el tiempo de exposición al entrenamiento y la frecuencia de lesiones. Los jugadores que entrenaban más de 8 horas por semana presentaban un mayor riesgo de lesión. La incidencia fue de 3,9 lesiones por cada 1.000 horas de exposición, lo que quiere decir que no hubo diferencia en que los jugadores tuvieran un IMC elevado a un IMC normal o un IMC bajo, sino era el mayor riesgo en estos deportistas que presentaran más horas de entrenamiento. Las lesiones más comunes fueron contusiones 36%, distensión muscular 25%, esguinces ligamentosos 18%, junto con fracturas o apofisitis 18%. La mayoría fueron leves con recuperación de 4 a 7 días, aunque un 13% se clasificó como graves, o sea, su lesión fue un tiempo de recuperación mayor a 28 días. La posición de defensa fue la más afectada, un 35%, mientras que los porteros reportaron una menor tasa de lesión, con un 11 porcentual. La frecuencia de lesiones en defensas podría atribuirse a su participación en constantes duelos aéreos y bloqueos, mientras que los porteros, aunque expuestos a impactos puntuales, presentan menor volumen de movimientos repetitivos. El estudio también identificó 88 casos de Osgood Scharler, principalmente entre 13 y 17 años, con un pico de incidencia a los 13. Esta condición resulta de la tracción repetida del tendón rotuláneo sobre una tuberosidad tibial en crecimiento, generando dolor anterior de rodilla y requiriendo intervención de prevención basadas en la modificación de la carga de entrenamiento y en la educación postural. Los autores destacan que la fatiga es un factor clave en la aparición de lesiones, ya que reduce la coordinación neuromuscular y la capacidad de absorber impactos. Asimismo, se resalta la importancia de diferenciar entre factores intrínsecos como el IMC, la madurez ósea, la nutrición y la historia clínica de lesiones, y extrínsecos como la superficie de juego, el tipo de entrenamiento, condiciones climáticas, para diseñar estrategias de prevención. La integración de programas de fuerza, equilibrio y estabilidad podrían reducir la incidencia de esguince de tobillo y lesiones ligamentosas.
De esta manera, pues el deportista fortalece bastante su cuerpo, su masa ósea, su masa muscular y de esta manera evitan un poco más el riesgo a lesiones. Los investigadores retoman el modelo de Van Mechelen que propone una secuencia de 4 fases: identificar los tipos y la frecuencia de lesiones, analizar sus causas y sus mecanismos, implementar intervenciones preventivas y evaluar su eficacia y realizar ajustes continuos. En el fútbol juvenil, esto se traduce en monitorear las cargas de entrenamiento, alternar la intensidad semanal y asegurar una periodización equilibrada entre fuerza técnica y recuperación. El ajuste del volumen y la carga de entrenamiento es esencial para evitar la fatiga acumulada y las lesiones de sobreuso. Esto implica aplicar principios de periodización que alternen fases de carga y recuperación, considerando el nivel biológico y técnico de cada jugador. La planificación debe basarse en indicadores objetivos como la percepción subjetiva del esfuerzo, la frecuencia cardíaca o el registro de carga externa, distancia recorrida, sprint y aceleraciones. Desde la medicina deportiva, los médicos y fisioterapeutas deben realizar evaluaciones periódicas para identificar signos tempranos de sobrecarga, como dolor recurrente o desequilibrios musculares. La implementación de protocolos de recuperación activos, estiramientos, crioterapia y masoterapia contribuye a restaurar la función neuromuscular y reducir la incidencia de recaídas a estas lesiones. Las estrategias más efectivas van a incluir entrenamiento pliométrico progresivo para mejorar fuerza reactiva, ejercicios de equilibrio y propiocepción esenciales para reducir los esguinces de tobillo, trabajo es extrínseco en isquiotibiales y cuádriceps para prevenir distensiones musculares y sesiones específicas de movilidad articular y flexibilidad dinámica. Además, es fundamental que el cuerpo técnico entienda que más entrenamiento no siempre va a significar mejor rendimiento. El exceso de sesiones o partidos sin descanso adecuado aumenta la fatiga neuromuscular y con ella el riesgo a una lesión. El artículo también va a sugerir que la investigación sobre lesiones debe avanzar hacia un enfoque multidimensional, integrando la biomecánica, la genética, la maduración biológica y mi área, que es la nutrición. Estudios recientes en fisiología del ejercicio muestran que la variación en la fuerza del tendón y la densidad mineral ósea depende de la disponibilidad genética y de la calidad de nutrientes ingeridos. Sin suficiente aporte de proteínas, calcio, vitamina D y colágeno, el tejido conectivo se vuelve más vulnerable a microlesiones repetitivas. Asimismo, factores hormonales durante la adolescencia influyen en la actitud articular y capacidad de regeneración. Por eso es esencial adaptar los programas de prevención según la edad biológica, no solo la cronológica. La nutrición deportiva no solo es el combustible del rendimiento, sino también la primera línea de defensa contra lesiones. Un plan de alimentación bien estructurado puede probar la fuerza muscular, mejorarla, acelerar la recuperación y mantener una salud ósea. Entre los nutrientes más relevantes va a destacar las proteínas, fundamentales para la recuperación muscular, que se recomienda un consumo entre 1,6 y 2 gramos por kilogramos de peso corporal, preferentemente distribuidas durante el largo del día. Calcio y vitamina D esenciales para la mineralización ósea, especialmente en edades de crecimiento. Vitamina C, que va a favorecer regeneración de cartílagos, tendones y ligamentos. Omega 3 con efectos antiinflamatorios que reducen el tiempo de recuperación. E hidratación adecuada, un tema fundamental y muy importante porque una deshidratación va a incrementar el riesgo de calambres y disminuir la estabilidad articular. El estudio de Prianto, como conclusión, aporta evidencia clave sobre la incidencia y las características de las lesiones en futbolistas juveniles, identificando como principal factor de riesgo la alta exposición al entrenamiento y la fatiga muscular. Las lesiones en extremidades inferiores, especialmente en tobillo y rodilla, dominan el panorama lesional de esta población. Asimismo, la predominancia de lesiones leves y repetitivas subraya la necesidad de establecer protocolos preventivos basados en la monitorización de carga, la educación postural y la periodización adecuada del entrenamiento. La hidratación y la
disponibilidad energética adecuada va a disminuir la fatiga y el riesgo de distensiones y calambres. Por ello, los programas de prevención de lesiones deben de incluir un componente nutricional personalizado que garantice la recuperación óptima y el rendimiento sostenible. Es importante que se mida también la tasa de sudoración del deportista, en la cual se va a ver específicamente qué minerales hace falta, en qué dosis a cada uno de ellos, ya que la tasa de sudoración es individualizada, así como un plan de alimentación con calorías exactas para el objetivo del deportista, la recuperación, el mejoramiento de su rendimiento deportivo y por supuesto la prevención de lesiones. La deshidratación pues favorece fatiga prematura, reduce la elasticidad muscular y disminuye la capacidad del cuerpo para disipar el calor. Como consecuencia, el sistema muscular trabaja bajo mayor tensión, lo que incrementa la probabilidad de distensión, calambre o esguince. Una adecuada reposición de líquidos antes, durante y después del ejercicio mantiene el volumen plasmático y la lubricación articular, factores esenciales para la integridad del tejido conectivo. La educación sobre hábitos de hidratación debe formar parte de un programa de entrenamiento, sobre todo en jugadores juveniles, porque ellos tienen que aprender a hidratarse de forma preventiva y no recreativa, y reconoce los signos iniciales de deshidratación, que es la sequedad bucal, el mareo, calambres y orina concentrada. Se recomienda el consumo regular de agua o bebida isotónica que repongan electrolitos como sodio, potasio y magnesio perdidos durante el sudor, sobre todo expuestos a altas temperaturas. El entrenador y el nutriólogo deportivo deben trabajar conjuntamente para controlar la carga de trabajo, equilibrar la dieta y fortalecer los tejidos blandos a través de la alimentación y el descanso adecuado. Solo así se podrá reducir la incidencia de lesiones y potenciar el rendimiento a largo plazo en las academias de fútbol juvenil. Gracias.